Muy buenas tardes, como de costumbre, Guía Médica en Radio, todos los jueves por Enlace 94.5 FM, su emisora deportiva, informativa y saludable. Hoy con el doctor Rubén Darío Villafrás, especialista en toros, gran colega de toda la vida y más especialista en ginecología y obstetricia, para hablar de un tema muy importante como son las infecciones en las mujeres embarazadas. Preséntese, doctor. Bueno, pues un placer estar acá compartiendo contigo en este ambiente tan bonito, tan familiar, en el Vigía, y sobre todo pues, hablar de lo que nos apasiona, como es la medicina, sobre todo la salud femenina, que es lo más importante, que es el propósito de esta tarde acá, de disfrutar con usted. Rubén, hemos tenido, ¿dónde es tu sitio de trabajo? Clínica El Vigía, ¿no? Sí, en la Clínica El Vigía. ¿El horario todos los días? Lunes, martes, miércoles y viernes. ¿Y su teléfono, número telefónico? 0414-744-8353. Tengo también un Digitel, que es 0412-080-3122, pero regularmente siempre el principal es el móvil. De todas maneras, cualquier información del doctor sobre teléfono no notaron, está en la guía médica que se consigue en todas las farmacias y en todas las clínicas a nivel de secretaria. Guía médica en radio y por internet en @guía médica en YouTube, @guía médica, y en YouTube con el mismo nombre, guía médica. Bueno, Rubén, el embarazo pues no es un problema, es una situación que se sucede en el 99% de las mujeres. Hemos hablado en programas anteriores las patologías de embarazo. Y hoy pues quiero tocar algo muy importante, ¿no? Porque hemos visto que en la casuística las mujeres se enferman mucho en el embarazo. En su casuística, en su experiencia y en lo leído en la literatura, ¿cuáles son las primeras causas de infección en las mujeres embarazadas y a partir de qué época? ¿O el embarazo de por sí es un estado preinfeccioso, o sea que predisponga por hormonas a que la mujer embarace? ¿O normalmente una mujer embarazada se infecta desde la garganta hasta la orina por normalmente como los demás, o aumenta esa cantidad? Mira, doctor, de verdad, pues bueno, el embarazo es una etapa especial de la mujer, empezando por ahí. ¿Especial por qué? Especial porque inmunológicamente la paciente se inmunosuprime. O sea, le bajan las defensas. Baja las defensas, fisiológicamente. Es por eso que regularmente haga infecciones urinarias, infecciones respiratorias, infecciones oportunistas de cualquier otro índole, que de alguna otra manera pues el obstetra o la consulta prenatal tiene que estar muy pendiente de ello. ¿Por qué? Porque fisiológicamente la va a hacer y es una de las fisiológicamente es que normalmente una mujer embarazada es más sensible a sufrir infecciones. Sí, por hormonas, por aumento de los estrógenos, que son o sea, de por sí ya el embarazo produce más hormonas femeninas. Recordemos que hay hormonas masculinas que son la testosterona, y hay hormonas femeninas, progesterona, que es lo que nos diferencia hombres y mujeres. La progesterona es la básica del embarazo. Es la básica del embarazo, o sea que es por aumento de progesterona. Y eso es lo que nos permite de que, por ejemplo, a nivel de la infección urinaria, haya una dilatación de los uréteres, de lo que es el flujo vesicoureteral, hay una retención de orina, y esa de alguna otra manera es lo que nos causa de que esa paciente no nos haga infecciones en las primeras semanas de embarazo, pero sí al final del embarazo. Es cuando me llega y me dice, oye, pero si yo estaba bien durante todo el embarazo, ¿y por qué me sale esa infección urinaria al final del embarazo? Pero precisamente por eso, porque fisiológicamente el uréter, la vejiga y sobre todo el riñón se sobrecarga y ya hace un proceso infeccioso. Ahora, no vamos tan rápido al tema principal. No adelantemos la película. Ya sabemos que es por aumento de la progesterona. En la casuística de infecciones, la más frecuente es la urinaria o las neumonías, algunas enfermedades como la infecciosa, como la varicela, que llama la gente lechina, el sarampión, que muy poco se ve. O sea, estadísticamente la más frecuente es la urinaria. Sí, porque, doctor, hay un porcentaje, entre el 17 y el 20% de las mujeres embarazadas hacen infecciones urinarias. Es decir, que de 5, una hace infecciones urinarias. Altísimo, ¿no? Claro, entonces pues ya ahí me da a entender de que a nivel del control prenatal es muy importante que ese examencito de orina mensual, o si esa infección urinaria que esté presente se le haga su urocultivo, hay que estar muy pendiente de eso. ¿Por qué? Porque eso después me puede traer consecuencias posteriores durante el embarazo. Una pregunta, Rubén,
La mujer llega, el primer embarazo, el primer control debe ser inmediatamente sale embarazada, ¿no? Sí, debería ser. Si la mujer se entera de que está embarazada, debe ir al control. Debería ser las primeras 8 semanas. De las primeras 8 meses. 8 a 12. Cuando se entera que la regla no está. Exactamente. Ya pasaron 4 semanas. Porque incluso a nivel prenatal, este sería el primer trimestre. Y eso me va a determinar, primero, una mayor precisión en la edad gestacional. Y segundo, y más aún todavía, es la etapa más importante, la neuroformación del bebé. Entonces, ahí cuando uno tiene que estar pendiente de cómo viene el muchacho, si va a salir mal o va a salir bien. Exactamente. Lo llaman perinatología, ¿no? Exactamente. Y sobre todo, evitar medicamentos, alimentos o exposiciones a ambientes que nos puedan dar una teratogenia a ese bebé. Mire que ya van saliendo los temas. Te toca una cosa que en todos los invitados que hemos tenido usted, creo que es el quinto, doctor Rubén Villafraz, en Clínica El Vigía, lunes, martes, miércoles y jueves. La teratogenia. Teratogenia es la malformación del niño. Usted nombra alimentos. Vamos a mezclar de todo porque para más informativo. Al final, pues, vamos desarrollando todo. ¿Qué tipo de alimentos pueden dañar esa formación del feto o del embrión? El embrión se define de las primeras 12 semanas, ¿no? Sí, sí. Después pasa a ser feto. Feto. ¿Qué tipo? Usted nombró alimentos, me llama la atención porque ninguno de los temas que hemos llamado lo hemos tocado. ¿Qué tipo de alimentos no recomendaría usted para la mujer recién preñada? Exactamente. Bueno, mire, es fundamental de evitar los colorantes, los alimentos químicos o procesados en extremo. Esto no conviene ni siquiera, por supuesto, a la mamá ni al bebé. ¿Por qué? Porque hay elementos que son dañinos para ese bebé. Afortunadamente, bueno, la medicina ha avanzado mucho. Y la información también, ¿no? Exactamente, y se ha evitado. Información y desinformación también. Exactamente. Y se ha evitado ya la salida al mercado de elementos que en aquel momento se desconocían y que de alguna otra manera ocasionaba malformaciones, enfermedades que durante el embarazo pues no se tomaban en cuenta, y al final ya cuando el bebé está ya en su etapa de salida es cuando se da cuenta el obstetra o la mamá que hubo algún detalle. Y precisamente en lo particular alimentos muy procesados o colorantes que en aquel momento, bueno, venían, lo llaman, ¿no? Gaseosas, las colas, todo los eso, encurtidos, los enlatados, los envasados, todo lo que venga conservado. Mientras más natural sea esa alimentación de esa madre, ese bebé va a salir mucho más sano y mucho más fuerte a nivel inmunológico, para que posteriormente, ya cuando esté en su etapa ya de postnatal, se pueda defender de los elementos externos que lo van a exigir. Y hay una fecha límite para que esa paciente le ponga un cachito al embarazo así, que le ponga como una pizza con una cola, o definitivamente todo eso está prohibido durante el embarazo. Las primeras 20 semanas. Las primeras 20 semanas. ¿Por la formación? Claro, por supuesto, porque la neoformación de ese feto, de ese embrión y de ese feto va a estar expuesto a muchos elementos que de alguna u otra manera, por la mala desinformación o por las circunstancias de alimentación natural de esa madre, pues pueden exponerlo. Antes incluso medicamentos, la talidomida, por ejemplo, que era un medicamento sí, tenaz. Eso hizo sacado hace muchos años hizo del estrago mercado, porque precisamente era un medicamento que se utilizaba para X función, y acontece que para el paludismo. Exactamente. Entonces, producía mucha focomelia, ¿no? Ausencia de los miembros, focomelia, nacía el bracito en focos, pues sea focomelia. Sí, entonces, me acuerdo mucho también del Tanderil, un medicamento que era una variedad del Captopril, que fue sacado por eso. Inclusive algunos medicamentos, pasando a eso, ¿qué medicamentos porque hay cajas, todos los medicamentos dicen, ya sabemos que los alimentos ultraprocesados prohibidos en las primeras 20 semanas, después uno que otro cachito por ahí, evitarlos, pero en lo posible evitarlos. Sí. Y en cuanto a medicamentos, así todas las cajas dicen todas. Yo no conozco una caja de ningún medicamento que diga no debe ser usado en el embarazo. Pero hay una clasificación especial que diga qué medicamentos puedo usar a nivel del embarazo, por ejemplo, antibióticos. Hay un librito, yo tengo un librito, por cierto, hace muchos años, el Sanford, donde está clasificación A, B, C y D. Todavía existe, ¿no? Claro, por supuesto, y es evidente que, por ejemplo, las quinolonas no se deben utilizar durante la formación, durante las primeras 20 semanas. ¿Por qué? Porque eso nos puede traer como consecuencia elementos dañinos para el cartílago de crecimiento del bebé, o antibióticos ya de otro espectro que de alguna otra manera el obstetra debe saber que no deben utilizar,
como también hay otros medicamentos que son los anticonvulsivantes, que de alguna otra manera, si ese paciente es necesario... ¿Cómo hace esa mujer, por ejemplo, si es epiléptica, para tratar una convulsión en el embarazo? Hay unos que se usan y otros no, ¿no? Sí, precisamente ahí es cuando tiene que tener la función de los tetras, de saber en realidad cuáles son, cuáles los que se pueden usar, y en caso tal, riesgo-beneficio, saber utilizarlo y informar también desde el punto de vista que puede suceder algunas circunstancias, pero es que para eso está uno como tetra, para aconsejar a esa paciente de esas circunstancias. Muy importante el detalle, por ejemplo, una paciente epiléptica que esté con su tratamiento, el neurólogo en conjunto con los tetras tiene que saber cuál es la dosis incluso de protección, sí, para de esta manera esa paciente me llegue a feliz término y que ese bebé no tenga posteriormente secuelas por ese medicamento. Ajá. Usted me decía que más o menos 1 de cada 5 mujeres presentan infección en el embarazo y que es debido al aumento de progesterona. Así es. No hay cómo limitar eso, que baje esa estadística sin alterar el curso del embarazo. O la progesterona sube porque sube, o sube más porque el muchacho va a ser más grande, más pequeño, o sube igual en todos los niveles en cada mujer, o depende de la altura de la persona, de la raza. O es un común denominador de que toda mujer embarazada, toda, estoy hablando de toda, porque es un dato importantísimo para el oyente y el que visualiza el programa. ¿Cómo se diría? El oyente y el vidente, ¿no? Palabra de verbo no lo conocía yo bien. Sí, yo veo, tú ves. ¿Alguna recomendación especial, alguna fruta que baje ese nivel y me haga, aparte de quitar los alimentos procesados que son predisponentes a este tipo de infección, algún alimento que haga lo contrario, que me impida que me haga una infección de lo que sea, la mujer embarazada, o no hay así algo escrito sobre eso? No, o sea, la alimentación es muy importante, sobre todo frutas como el melón, como la patilla, son necesarios. Son antioxidantes. Exactamente, y que de alguna otra manera van a proteger ese canal urinario de esa paciente. Y sobre todo, los niveles de progesterona van a estar elevados durante independientemente de raza, color, tamaño, altura. El hecho de que disminuya ya nos preocupa como tal, porque eso es lo que nos llevaría a lo que llamaremos amenazas de aborto en esas primeras semanas. Entonces esa progesterona tiene que estar en aumento hasta el punto de que la placenta posteriormente tome el relevo. O sea que la progesterona es fundamental, así como aumenta el riesgo de infección, es la responsable de que se sostenga el embarazo. Esa es como dice la llamita que mantiene el fuego. Y cuando la gente tiene poquita progesterona, ¿qué hacen ustedes? Ahí hay que complementarla. Se suplementa. Hay suplementos endovenosos, claro, orales, intravaginales, desde el punto de vista que ese embarazo se pueda mantener. O sea, que ese examen ahí sale otra pregunta. Recién embarazada, ¿qué exámenes puedo pedir yo para saber que ese embarazo va bien y que puede no tener una infección de cualquier tipo, no solamente urinaria? Bueno, ¿la rutina normal o algunos examen especial? No, porque usted cuando llega a la consulta esa paciente primero tiene que tener su hematología, su examen de orina, su tipo de sangre, su serología. Es importantísimo para descartar. Serología sí tiene HIV, tiene VRL positivo, tiene superficie, hepatitis mal curada. Exacto, todo eso es importante y sobre todo desde el punto de vista saber en realidad que esa paciente se haga su control, sea mensual, sea bimensual, pero lo importante es que esa paciente se le lleve su control. ¿Por qué? Porque se descuida. Lamentablemente, pues bueno, la circunstancia país lo obliga, pero que la paciente obstétrica tiene que ser permanente, su control mínimo mensual, y que en la primera consulta te llegue con esos exámenes. Ya uno ya va clasificando a esa paciente si es alto riesgo, bajo riesgo, moderado, y así uno la va canalizando. Que me llegue con una infección urinaria, perfecto, ya uno ya la trata. Que me llegue con una infección vaginal, le coloco uno su tratamiento. Que me llegue con su anemia, va uno corrigiendo, de modo tal de que vaya. Como vamos viendo. Así como vaya viniendo, vamos viendo. Así como decía aquel personaje. Rojas, de por estas calles. Buena novela, nos la vimos todos, ¿no? Hace unos cuantos años. O sea, bueno, nos cayó la cédula. 23 años. Sí, 23 años tenía, por eso me acuerdo. Yo sé, por ahí me regado por el mundo, uno para acá, otro para allá. Entonces la progesterona es vital. Vital para el embarazo, esa es la hormona del embarazo, y de alguna otra manera pues esa hormona, o valga ese término, esos cambios anatómicos y fisiológicos pues nos va a dar como consecuencia una hidronefrosis, nos va a dar un aumento del volumen vesical, nos va a dar una disminución del tono vesical y ureteral,
Eso es importantísimo. El aumento del pH de la orina, eso de alguna otra manera ya me cambia esa alcalinidad o acidificación de la orina, y eso pues me predispone a esa infección. También estamos con la glucosuria, que es la presencia de azúcar en sangre. Eso es evidente. Pero normalmente, yo tengo un fellow en diabetes, ¿no? Normalmente el embarazo no es, sí es un predictor de enfermedad metabólica. Y cuando hablamos de enfermedad metabólica en medicina es de aumento de colesterol y de azúcar. Pero normalmente una mujer sí duplica el riesgo de ser diabética. Sí, por supuesto. ¿Usted en su estadística lo duplica, lo triplica o lo ve que no aumentan en tus pacientes? Lo duplica. Porque es que lo duplica, nosotros leemos literatura. Y es importante llevarle el control, porque precisamente el embarazo forza la secreción de insulina, y de alguna otra manera la paciente, si ya tiene antecedentes o embarazos de algún tipo que predispongan a ese diabetes, hay que controlarla, hay que captarla. De hecho, ya hace unos años, por cierto, se acaba de publicar el ADA del 2025, el resumen de la Asociación de Diabetes, lo va a hacer llegar, que está muy bonito. Buenísimo. Donde ya la diabetes es tipo 1, que es la que requiere insulina, la tipo 2, que es el obeso, sedentario, otras, y la gestacional. Ya está tipificada desde el 2018 como un tipo de diabetes especial. Y aquella mujer que hace azúcar en el embarazo puede dejar de ser diabética en el embarazo, pero triplica el riesgo después del embarazo de ser diabética. A los 10, 15, 20 años, esa paciente... No menos, lo vemos al año. Sí. Estoy viendo al año, igual que las pacientes mujeres embarazadas que hacen hipertensión en el embarazo, tienen doble riesgo y de hipertensión más severa. Vamos al primer corte comercial, el primer corte de la emisora, y seguimos con el doctor Rubén Villafranco en... Bueno, seguimos en el programa Guía Médica en Radio. Lo pueden ver por YouTube y por Instagram por Guía Médica Raya. Guía Médica. Por YouTube, con el doctor Rubén Villafranco, ginecobstetra de la ciudad, localizado en la Clínica El Vigía de lunes a viernes, de lunes a jueves. Hemos hablado la primera parte de lo que es una introducción prácticamente de lo que del problema del embarazo. El problema no es un problema para nada. Es una situación normal, fisiológica y alegre en todos los niveles. Hemos hablado de que la progesterona es la causante de todos los cambios y del sostén del embarazo. Ahora entrando en tema de las infecciones del embarazo, en orden de frecuencia, ¿cuáles se ven más? En tu casuística, en lo que tú lees, ¿cuáles se ven más? La bacteriuria. La bacteriuria, o sea, asintomática. Bacterias por orina. Exactamente. En medicina interna, el 50% de las infecciones de orina no se sienten. Exactamente. ¿Usted pasa igual? Igual. La paciente llega, uno le pide su examen de orina, sale 5, 6 o 10 o 15 leucocitos por campo, y ahí acontece que la paciente, no, yo me siento bien, no tengo dolor, no me arde, okay. Y resulta que tiene una bacteria asintomática que al final de cabo hay que tratarla, porque si no se trata, después viene posteriormente una cistitis o, más grave aún, una pielonefritis. Ahora, he oído hablar durante toda mi vida que la primera causa de aborto son las infecciones de orina, ¿eso es cierto? Una de las causas. Infecciosa. Una de las causas. ¿Hasta qué época? O de parto prematuro inclusive. Parto prematuro. O sea, aparte de aborto y acortar el embarazo. ¿Por qué razón? Porque precisamente va lesionando la membrana de la placenta. Nos da una ruptura prematura de membrana. ¿Hasta allá llega eso? Claro, precisamente. ¿Y cómo pasa? ¿A nivel sanguíneo o por continuidad? Acuérdense que la uretra femenina es más corta y por lo tanto está más expuesta a que el canal vaginal llegue al cuello uterino. Ajá, y ahí pasa. Y ahí se colonice. O sea, es por continuidad, o sea, por la cercanía. Exactamente. Pasa la membrana, contamina el cuello, pasa y se arma el lío. Y ahí esas bacterias, si usted no ha tenido un control bien llevado de infección vaginal e infección urinaria, porque son dos cosas muy distintas. Me llegan a la consulta paciente, no, me coloqué unos óvulos para la infección urinaria, ya, pero es que
Una cosa es la infección urinaria y una cosa es la infección vaginal. Y lo peor es que lo mandó el vecino. Y usted que me sirve, a mí me sirvió úselo usted, porque es que no pasa a diario. Exactamente. Entonces, esos dos factores, pero sobre todo la infección urinaria, es lo que me puede llevar a que se pueda producir una ruptura de membrana que me adelante el parto, por supuesto, o amenazas de parto pretérmino a las 32, 34, 36 semanas, y ese bebé, aún sin terminar de formarse, nos origine de que nos llegue a una emergencia obstétrica de esa paciente. Cuando uno revisa los exámenes, no, las tengo de hace 2 meses, y resulta, pero es que hace 2 meses ya la paciente ya tenía esa infección urinaria que venía del inicio del embarazo. Ahí es cuando se viene, y lamentablemente pues vienen esos bebés que salen prematuros. Esa infección es la más frecuente, definitivamente. Es la más frecuente. Las amigdalitis, la bronquitis, las bronconeumonías son de poca frecuencia. Esas son enfermedades que sí pueden darse durante el embarazo, pero de la manera normal. Exactamente. Esta me compromete. Como decir la reina de la corona. Me compromete incluso el curso del embarazo, porque una infección urinaria que me haga una amenaza de parto pretérmino en las 32, 34, 36 semanas, no ha culminado ese embarazo de todavía. ¿Cuál es el término del embarazo normalmente para intervenir o para parar de 37 y 40 semanas? ¿No? 38 semanas. Es lo ideal. Ya ese ya está la placenta madura. Ya está terminado. Eso lo ven ustedes por ultrasonido. Sí, claro. Y por la cuenta. Antes era pura cuentica. Había una tablita. Yo recuerdo cuando tengo 37 años de graduado. Aquellos tiempos. Había una tablita. Yo no sé qué una tablita que uno sacaba. Era un relojito. ¿Cómo llamaba ese reloj, doctor? Todavía sigue. ¿Cómo llama el gestómetro. ¿Cómo? El gestómetro. ¿Gestómetro? Sí. Uno calculaba, giraba y le daba exactamente los días. Ahorita ya viene aplicaciones ya hoy yo tengo un holter de ritmo, un holter de presión, y pasaron a la historia y son de última generación, y ahora el celular hace todo. Y al paso que vamos, yo no sé, pero nunca va a superar la inteligencia artificial, la lógica del ser humano. Cuando te llega la paciente, uno tiene que igual también confirmar, porque te llega la paciente diciendo, no, la última regla la vi tal fecha, pero resulta que acontece que uno hace el eco y me está dando otra, entonces uno tiene que aproximar o estudiar, ya va, este bebé me da esta edad gestacional, por tanto tiene esta fecha última regla tuvo que haber sido para esta fecha aproximada. O sea que ya el examen de orina entra como un protocolo obligatorio de examen de entrada, como el del SIDA, como el de la sífilis, como el de la hepatitis. Mira, si bien es cierto no contagia al niño, lo puede matar. Por supuesto, así es. Sí. Ahora, definir infección de orina. Yo veo con mucha frecuencia, y me preocupa esto porque inclusive he dado temas sobre esto. Tengo la posibilidad de charlas sobre esto, sobre examen de orina. Charlas tan sencillas como esa, donde es el examen más mal interpretado que hay. Es más mal interpretado. De hecho, hay criterios muy típicos, clásicos y estrictos para definir infección de orina. ¿Cómo define usted infección de orina? Con los mismos criterios que haya bacterias abundantes. Porque es que uno ve un paciente con una orina con bacterias abundantes, pero no hay ni nitritos, ni hay pus, ni hay otra cosa. Entonces, yo hablo de eso de contaminada. ¿Cómo diferencia usted eso también? ¿O mantiene los mismos criterios de la mujer embarazada? La presencia de nitritos ya me está dando ya a entender ya que esa orina está patológica. Sobre todo por un germen que llama Escherichia coli. Escherichia coli, que viene siendo el 80% del causal de las infecciones. Ella vive ahí, ¿no? Después, ella vive ahí. Exactamente. Después está la Klebsiella, está los proteos, está después la Enterobacter, y ya en último ya estarían las estreptococos del grupo B y las estafilococos coagulasa negativos. Sí, para que la gente entienda, hay una coloración de gran. La orina se pone en una laminita y se pinta de un color. Así. Si agarra rojos son malos. Todos los rojos son malos. Son gran negativos. Si agarra azulitos son gran positivos. Eso que usted acaba de nombrar, la Escherichia coli, que los que hemos trabajado mucho en terapia intensiva durante años, ya hace años no lo hago. Es una cosa aterradora. Es una infección que si usted no trata a una Escherichia coli, lo mata. ¿Cuál es el patrón? ¿Ustedes de una vez empiezan a tratar a ese paciente con infección de orina o hacen un cultivo de spray en el cultivo, de una vez se van por la casuística? Sí. O sea, asumiendo que el germen más frecuente es la Escherichia coli, que pinta de rojo. Perfecto. Uno ya tiene que de antemano, cuando la paciente te llega y te está dando ya la clínica, y aparte de eso te trae un examen paraclínico, me está reportando hay que colocar antibióticos. Claro, lo importante y lo ideal sería uno tener el urocultivo. No haces lo mismo, pones muestra y tomas cultivo para después ver qué sale en el cultivo. Sí. O haces primero un tratamiento como, no a la loca, no.
hace un tratamiento por casuística. Sí. Que sabes qué antibiótico le da el Escherichia coli, lo colocas y al final hace el cultivo o plantea el cultivo de entrada también. Se debe plantear. Se debe plantear si ya la infección está establecida. Si usted ve un cultivo ya de leucocitos elevados, debe tomar usted el urocultivo. Para irnos más preciso, porque precisamente si uno tira, como dice, flechas, uno lo que va quedando posteriormente es resistencia a esa bacteria. ¿Y alguna precaución para tomar ese examen de orina? Porque es que a veces, y sucede mucho en niñas, ¿no? No es mi campo, pero pues uno ve de todo. ¿Qué hay que hacer para que esa muestra salga bien y sea creíble? ¿Hay que lavarse, echarse agua con jabón, bicarbonato, queroseno? Bueno, usted sabe cómo es la gente aquí. Sí. ¿Qué le dices tú a la paciente si el examen no te convence como tal, que estoy aquí, es o no es, no siente nada? Usted lo dijo, doctor Villafrás, que la mitad no siente nada. ¿Qué le dices tú? Vamos a repetir y qué indicaciones le das para la toma de esa muestra. La toma más importante sería la primera de la mañana. Sin orinar. Orina un chorrito. Bota un poquito. Toma la muestra o en un caso Pero hay que lavarse los genitales. Agua solamente. Agua solamente. Agua solamente, y eso sería como para descartar algún elemento. No hay que evitar que tenga relaciones sexuales el día anterior, que duerma boca arriba, patas para los lados, nada de eso. Se contamina muestra y después no nos sirve. Pero lo importante sería que si, incluso hasta con una sondita, se pudiera tomar y sale hasta mejor. Se toma mejor, pero claro, ya eso ya sería un procedimiento ya a nivel de una emergencia o un paciente más engorroso, ¿no? Exacto, pero la primera muestra que se toma de la mañana, después de un chorrito, vamos a cultivarla. Por supuesto, se tapa, se lleva con su hielo al laboratorio, 3 días o 5 días, algunos laboratorios tardan, y me da ese urocultivo y ese antibiótico. ¿Cuántos días recomienda usted que repique? Repicar es que dejen el cultivo y revisen. La gente, para que entienda, el cultivo se hace unas placas que son redonditas, como una torta, y tiene un gel, un agar se llama eso. Eso se llama cultivo. ¿Cuántos días recomienda usted a su paciente que le diga al bioanalista, o usted dice al bioanalista, déjelo 3 días, 4 días, 5 días? Ya con 72 horas ya ese cultivo ya... Para cualquiera, incluyendo... Algunos laboratorios incluso tardan 5 días en darlo, pero ya con 72 horas ya uno ya tiene... Ya puede... Sí. Y ese laboratorio me da el resultado a mí, y de acuerdo a la bacteria y al antibiótico que me esté dando sensibilidad, uno coloca tratamiento. Ay, la pregunta del millón, la pregunta malintencionada. Si usted ve que en el examen de orina está malo y el cultivo no le crece nada, ¿quién le cree? Es una pregunta con toda la mala intención. O se tomó mal la muestra o se confundió sí, hay que hacer entonces. El laboratorio. Me voy por otro lado, o hablo con yo particularmente hablo con los bioanalistas. Paso a otro laboratorio. Yo prefiero no seguir en ese laboratorio, sino compararlo con otro, tal vez por procedimiento. No por falta de respeto y no por seguridad. Exacto. Pero sí pasa regularmente que uno ve a la paciente con la clínica y cero leucocitos por campo. Yo digo, bueno, pero ¿qué está pasando aquí? Cuando uno cambia a otro laboratorio, entonces sí sale la muestra alterada. Puede ser. Hay ocasiones en que mala suerte. El marido tiene infección de orina y la mujer tiene infección de orina y se arma un lío en el consultorio. A mí me ha pasado. Doctor, ¿y dónde se pega eso? Tengo que explicarles que normalmente hay bacterias. Claro, por supuesto. ¿De qué depende que alguien que tiene bacterias en la mujer embarazada, usted llamó de progesterona, haga o no haga la infección? Ya habíamos comentado que cambia el pH vaginal y urinario. La acidez. Y exactamente. Y si su pareja o la pareja de esa paciente tiene un proceso infeccioso, no tiene la buena, adecuada higiene en el momento de que tenga su relación de esa paciente, porque es inevitable que durante el embarazo también la paciente tenga su momento de intimidad. Ahí se pierde entonces esa asepsia, vamos a decir, sí, la pulcritud. La pulcritud, y se contamina. Ahora, pero no el espermatozoide contamina, ¿no? No. A no ser que tenga una prostatitis, que por ahí cuando sale el espermatozoide por la próstata puede. Pero la pregunta mía como un parroquiano normal, si la vía vaginal es una cosa, no, pues sí sigue derecho al útero. Porque si hace espermatozoide, ¿cómo pasa la orina entonces? Al revés. Usted me está hablando que la orina pasa para la vagina, ahora es al revés. ¿Cómo pasa acá para acá? Por la misma continuidad. La misma contiguidad. O sea que sí, una infección de orina. Ahora no es que vamos a poner a pelear las parejas aquí, el médico está en Huesto y el doctor dijo aquello, ¿usted dónde pegó eso? ¿Dónde lo fue que fue porque eso pasa. Pasa, es que es muy común. Eso pasa, muy común. A usted no se le ha pasado. Yo he tenido a todos en el consultorio, tengo que decir, vaya. Vamos a calmarnos, que
Normalmente. ¿Con qué frecuencia le pasa esa discusión a usted entre pareja? Muy frecuente que entonces ¿Usted qué hace ahí? manda tratamiento también a la pareja. Y calmar los ánimos. Y calmar los ánimos, porque al final de cuentas tampoco la culpa es de él. Sí. Porque vamos a estar claros, el pH vaginal y el pH urinario cambia de la paciente y lamentablemente pues es muy frecuente que esas infecciones O urinarias sea, ¿se pone más ácido o se pone más...? alcalinizan. O sea, para que la gente entienda, pH es el grado de acidez de algo. Por ejemplo, una naranja tiene un pH de acidez ácido. Un melón lo tiene alcalino, para que la gente entienda eso. En la mujer se pone más alcalino, o sea, se pone más dulce. Exactamente. Y eso per se hace que la bacteria, claro, come más. Coloniza, queda ahí la bacteria, vive, contamina. Y el moco cervical, el flujito normal que mantiene también cambia. altera y para formar bacterias. Y eso es una de las causas por las cuales el embarazo pierde esa defensa, hace que pierda esa defensa porque precisamente natural la mujer tiene esa defensa, esa barrera de defensa a través del moco, a través del cambio del epitelio vaginal y uretral de la paciente, tiene esa capacidad para defenderse de esos patógenos que durante el embarazo pues colonizan y hacen esas infecciones. Ahora, Rubén, disculpe que lo trate Rubén, doctor. Entendía yo que la baja de defensa era sistémica. Sí. Ahora usted me dice que es más local. Claro. O sea, no es que baje las defensas, sino que aumentan la capacidad en el pH vaginal de que crezcan. Así es. Pero a nivel general no es que yo que porque salgo embarazada la mujer le va a dar más gripe, le va a dar más neumonía. También. Claro. O sea que es también, o sea, sí, pasa a ser grave, ¿no? Claro. O sea, no solamente es local, sino... De por sí es un estado de inmunosupresión general de la paciente. O sea, que podemos decir que en el embarazo es un estado deliciosamente hermoso para los que tenemos hijos, pero un estado también de riesgo tanto de infección general como de hipertensión y de diabetes. Es un estado fisiológico donde la paciente tiene que tener mucho cuidado, o quienes estén pendientes de ella tienen que saber de que esa paciente es muy proclive a que haga un resfriado, que haga una infección urinaria, que haga una infección respiratoria de alguna otra manera, pues que no la hace otra persona, otra femenina, en la misma en otra circunstancia, que no esté embarazada. Entonces, por eso es que es muy importante la consulta obstétrica prenatal. Y el laboratorio de entrada. Y por supuesto. Medir la progesterona, que es lo que va a sustentar el embarazo, el examen de orina y todo lo rutina. Lo llama la gente un perfil 20 ahora. Exactamente. Yo no sé por qué le pusieron 20, ahora porque son 20. Nunca he sabido por qué 20. Es más, mañana lo voy a contar. Sé que son 20 exámenes, porque me llegan con una cosa así cuando uno pide 3 cosas. Por ejemplo, en diabetes se pide la glucosa glicada y el LDL colesterol, que es lo que mata. Exactamente. Ya los triglicéridos no tienen tanta importancia, porque sí tienen alguna importancia. Entonces, resumiendo, primera consulta, aparte del examen ginecológico, ¿qué exámenes debo pedir para que la paciente lleve ya claro? Una buena hematología completa. Eso le mide la hemoglobina, así que hago anemia. Las plaquetas. Los leucocitos. Los glóbulos blancos. Exactamente. Para ver si suben o bajan. Porque la elevación de ellos me dice que puede haber una infección. Y si está bajo, pues hay una inmunosupresión. ¿Qué más? Las plaquetas es muy importante también. ¿Por qué? Porque la gente lo único que piensa en plaquetas es cuando tiene dengue. Precisamente. O cuando un negro que sangre y hace anemia, que es las púrpuras o las anemias hemolíticas, que son muy frecuentes en la raza negra. Sí. Moreno, negro, color caoba, con anemia, tiene anemia hemolítica. Porque genéticamente es como la hipertensión de la gente de raza negra. Es mucho más severa por razones renales que la otra. Entonces, hacemos la hematología completa. Todo lo que es infecciosa, descartar SIDA, sífilis, hepatitis. Muy importante. ¿Cuáles hepatitis son las que se contagian al niño? Porque hay A, B, C, D, E y F. La C es la que de alguna otra manera es más la que hay que tener más cuidado. Yo diría que no sabemos dónde salió. Hay un consenso nuevo sobre hepatitis C y no se sabe dónde sale. Igual que el Helicobacter pylori, el 63% de la población sufre el estómago y no se sabe dónde sale ese bicho. Esa C, la B no, también, ¿no? Es importante también. La E, la Esa regularmente es cuando la paciente ya estaba en contacto con pacientes que la ha tenido. Igual que la delta. Exactamente. O sea, entonces vamos a la hepatitis, SIDA, el hematocrito, la orina. La orina. Ya el tipo de sangre es muy importante. ¿Por qué? Precisamente porque las positivos o las negativos se comportan de alguna otra manera distinta y hay que prepararse. ¿Y qué producen ahí? Cuando la mujer es A y el hombre es negativo, cuando la mujer es RH positivo, que es el grupo, y el hombre negativo, ¿puede pasar algo?
Es todo lo contrario, más bien. ¿Cómo? Explique. Cuando la paciente ORH negativo y la pareja ORH positivo, después esa paciente nos pudiera estar dando una incompatibilidad de grupo. Que eso es otro tema. Pasa? Eso después nos puede dar como consecuencia de que nos hace lo que es rechazo, ajá, esa incompatibilidad o ese rechazo, ese embarazo, y son los abortos. Ahí sale otra pregunta, o sea, que es necesario en ese caso del grupo sanguíneo saber del esposo. Sí, muy importante. Uno como la pareja tiene aparte. Y generalmente lo hacen, o sea, va la pareja con el. Es bueno que se sepa. Usted mismo lo dice, necesito grupos sanguíneos de su esposo. Exacto. Sobre todo cuando es primeriza, ¿no? Cuando la paciente es ORH negativo, uno tiene que, ¿tu pareja qué tipo de grupo de sangre es? En la consulta uno tiene que interrogar. Y precisamente para eso es. ¿Por qué? Pedirlo, porque a veces ni saben. Sabes que no, que el 90% de la paciente, no, yo no sé qué tipo de sangre será él. Pregúntele cuánta plata en el banco y todo el mundo lo sabe. Vamos al segundo corte en la radio y volvemos con el doctor Rubén Darío Villafraz, hablando de embarazo, de infecciones y haciendo incisión, más importante en lo que es la visión urinaria. Volvemos a Panadería La Nona, espectacular sitio en la avenida Bolívar, una cuadra abajo de la Plaza Bolívar. Exquisito el doctor, ¿qué le parece el ambiente? Excelente. La señora Joana, espectacular, que quiera comerse un buen pan y pasar un buen rato con buen aire acondicionado, buenos televisores, ver un partido de fútbol, compartir el café suyo espectacular, el agua mía muy buena. Y bueno, para que vengan aquí. Avenida 15, una cuadra arriba del hospital. Avenida Bolívar, una cuadra arriba del hospital, una cuadra abajo de la catedral. Toda la vida asistió a esta panadería, reformada totalmente y hermosísima. Están invitados textualmente, cordialmente, la atención maravillosa de la señora Joana Urdaneta, su propietaria y sede del programa Guía Médica en Radio. Rubén, quedamos que la infección de orina es la primera infección en el embarazo, es la primera causa de abortos y embarazo prematuro. ¿Qué cambio sufre el aparato urinario, en lenguaje coloquial, durante el embarazo para que esto suceda? Porque en la mujer normal, yo que trabajo con medicina interna, veo más infecciones de orina en hombres que mujeres. Y es raro que en las mujeres que aquí cambia la cosa, ¿no? Sí. Allá usted me dice que la progesterona hace que cambie el moco, la vagina, pero aparte de eso, ¿qué hacen? La vía urinaria se pone más grande, el riñón se tapa, el útero comprime. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Por qué el útero hace tanto estrago? O sea, ¿por qué el embarazo es, aparte de lo que ya me dice, que baja la inmunidad? Se hace más sensible. ¿Qué cambios anatómicos ocurren en el cuerpo de la mujer para que esa infección de orina sea muchísimo? ¿Cuántas veces más frecuente que la mujer no embarazada? 5 veces más frecuente. 5 más frecuente. Eso es gravísimo. Claro. Mira, primero antes que nada, pues hay una hidronefrosis. ¿Qué es hidronefrosis? Es un aumento de la carga del líquido. Una retención de orina. Exactamente. Ahí. Y por supuesto hay un aumento del volumen vesical, es decir, mayor niveles de orina que produce esa embarazada. Hay igualmente también una éstasis urinaria, es decir, que esa orina permanece más tiempo a nivel del conducto urinario, de uréter, vejiga, y por lo tanto pues... Hago un caldo de cultivo. Exacto. ¿Por qué? Porque la progesterona dilata ese uréter. Entonces, por lo tanto, esa orina permanece más tiempo en ese ¿Pero conducto. es la progesterona o el efecto mecánico del útero sobre la vejiga? Progesterona y el efecto del peso o ese embarazo a nivel de la vejiga es lo que hace esa necesidad, esa urgencia. El útero está por detrás, ¿no? Exactamente. Se va hacia adelante. La vejiga comprime. Y eso pero a medida que el embarazo va aumentando, pues ese útero va cayendo. A eso le llamo yo efecto mecánico. Exactamente. Aparte de eso, la progesterona acentúa ese desorden, normalmente. No como tal, porque al final de cabo la progesterona aumenta ese nivel del uréter, dilata, relaja esa tonicidad normal que tiene que tener ese uréter para ir moviendo esa orina desde el riñón hasta la vejiga. Ahora, ¿eso sucede en todas las mujeres o en algunas? Regularmente Pero antes, normalmente una mujer embarazada, yo que hago ultrasonido de todo tipo, bueno, menos obstétrico, porque eso es de ustedes, es un problema. Hay que ver dos, la mamá y el muchacho y el papá. El papá pregunta más que la mamá. Entonces, pues, no, y tengo entrenamiento, pero no lo hago por respeto a ustedes.
¿Por qué entonces en unas sí y en otras no? Diría la gente, bueno, pero estoy condenada a embarazarme, estoy bendecida por el embarazo, pero estoy condenada a tener una infección de orina. ¿Por qué en unas pasa y en otras no? Precisamente porque esa inmunidad no es lo mismo en las embarazadas. Y es donde... No, pero dentro de las embarazadas, ¿todas hacen infección de orina? Regularmente sí. ¿Sí? Sí, regularmente sí. O sea, sí. ¿es tan grave la cosa así? Principalmente, por lo menos una infección en orina hacen una embarazada, durante el embarazo. Hay algunas que las hacen continuas, por alguna malformación anatómica, por alguna presencia de alguna condición propia a nivel del riñón o de la vejiga, pero las embarazadas como tal, mínimo una infección urinaria. Así como son estados prediabéticos, prehipertensivos, preobesidad, ahora son preinfección de orina. Sí, pero es una condición fisiológica propia del embarazo que de alguna otra manera no va a ser, sino solamente durante ese periodo de 38 o 40 semanas que va a ser el periodo de gestación. Los gérmenes más frecuentes. Ya lo habíamos mencionado, en este caso la Escherichia coli. Escherichia coli, el 80% de las infecciones. En la experiencia tuya, Rubén Darío, y la respuesta a los tratamientos es buena, con buen antibiótico, buen cultivo, por supuesto. Sí, por supuesto. Lo que ¿O hay algunas que se hacen? Resistencia sí. ¿Por qué? Porque precisamente se desconoce este tipo de bacterias más comunes. Hay que entender de que hay que también complementar esa antibioticoterapia que uno va a indicar con otros medicamentos, por ejemplo la vitamina C. Para quitarle la dulzura a la orina. Exactamente. Eso y no sirve tomar jugo de naranja y piña y eso. También sirve, por supuesto, pero a nivel de medicamentos mucho más puntual el efecto que nos hace. Claro, tiene más cantidad de vitamina C pura. ¿Qué otra vitamina se debe dar en el embarazo para eso? Porque ustedes mandan ácido fólico para los niños que la médula espinal no se dañe. En ese caso, en especial en la orina, aparte de la vitamina C, ¿hay alguna otra vitamina? Líquidos. Por supuesto, su calcio, muy importante, pero sería más como complemento. Como complemento del embarazo. Del embarazo que otra cosa. Pero a nivel urinario es importante que esa paciente por lo menos tenga su vitamina C a la mano, porque de alguna otra manera esa infección urinaria debe estar latente ahí. Así se cuide de la manera más pulcra posible. Puede ser que no durante el embarazo como tal, sino al final nos haga una infección urinaria. O sea, que en cada control la paciente cada 8 semanas o cada 10 semanas que lo hacen debe llevar un examen de orina. Debe llevar. Es el deber ser. Es el deber ser, no. Deber ser. Me lleva mucho la atención, no estaba enterado yo. Disculpe mi ignorancia en este sentido. Pero el problema es gravísimo. No tanto lo grave, sino porque la frecuencia es muy alta y ya anatómicamente el útero condiciona que se vuelva la orina y la progesterona también. Por supuesto, son elementos que uno conociéndolos es cuando uno se da cuenta, ¿por qué esta paciente me está haciendo esta infección urinaria? ¿O por qué me llega siempre así con la orina que huela? Porque precisamente el embarazo es un condicionante. Ahora, si esa paciente no embarazada me llega con esa infección urinaria a repetición, es porque algo está pasando a nivel anatómico, a nivel incluso a nivel del riñón o a nivel de vejiga. Es importante también uno como obstetra y ginecólogo que también apoyarse con el urólogo para descartar esa posibilidad. O sea, que es fundamental. Fuera la parte del embarazo. Aparte del embarazo, se debería hacer una ecografía urinaria, renal, para ver si hidronefrosis es la acumulación en la mitad del riñón. El riñón es como un aguacate. Lo verde es la pulpa, que es lo que produce la orina, y la mitad, la pepa, es donde se recoge la orina, que debe ser un sistema de paso. Es un sistema de paso, o sea, es un filtro. Es un filtro. El quedarse la orina ahí, como ocurre en el embarazo normalmente, ya predispone eso, claro. Si yo tengo una orina recogida, pues se crecen más las bacterias. Permanecen más tiempo ahí. La vejiga pasa igual, se llena más. Pasa igual. Entonces yo diría, como pregunta el policía Valera, ¿no? Que decíamos nosotros, si la pongo a orinar cada hora, ¿no pasará eso? ¿Ah? Pues sí, pero pues, para eso está precisamente que usted es embarazada, tome agua, mantenga una diuresis frecuente, que es un poco molesto, porque sí, usted ha tenido pacientes que embarazadas que es necesario que cada ratico vayan al baño precisamente por esa circunstancia, por esa condición, pero van limpiando, van eliminando esa condición bacterial que puedan estar acumulando. Y es importante que uno, como ¿cuántos médico, vasos de agua recomienda usted en este caso?
Ahora, hay unas que no tendrán infección nunca en el embarazo, ¿verdad? Sí. A pesar de estos cambios, porque tienen buenos hábitos. Al final vamos a hablar de los hábitos. ¿Cuántos vasos de agua se recomienda? Así como usted recomienda que si son 800 unidades de calcio, que si 1 gramo de vitamina C para la orina, que si la vitamina D, bueno, lo que usted tiene en su arsenal como uno tiene en diabetes, por ejemplo, en hipertensión, un arsenal de, estoy preparado para la guerra. El agua, yo insisto mucho en el agua. Yo digo a la gente, el agua es como un cemento con arena. Si usted le pone mucha agua al cemento a la arena, queda aguado. Si usted le pone poca agua a la arena al cemento, le pone tiesa. Exactamente. ¿Cuántos vasos de agua debe consumir la paciente normalmente en reposo? O sea, sin que sea atleta, sin que trabaje en el campo, o sea, que no pierda más agua de lo normal. En reposo es que en la casa haciendo la comida o sea maestro, o sea secretario. ¿Cuánto es lo mínimo que lo normal, 8 a 10 vasos de agua al día o lo aproximado. ¿Con infección o sin infección? Con infección o sin infección debe tener una hidratación óptima para que esa paciente me elimine esos elementos urinarios. Y precisamente el riñón trabajando más, lamentablemente porque el riñón trabaja durante el embarazo más de lo normal, me elimine y me evite ese proceso infeccioso urinario. Independientemente del peso, la edad, la estatura. Independientemente. Pero lo importante es que esa paciente bien hidratada. Que la orina esté clarita. Exactamente. Yo insisto mucho a mis pacientes eso, de que la orina no huela. Cuando la orina huele ya hay una concentración muy importante de algo está pasando. Sí. De soluto. Soluto es como un vaso de agua con azúcar. Si la orina está oscura, pues tiene mucho dulce o mucha arena. Exactamente. Y eso hace, ese dulce y esa arena, extrapolando, hace que esto haga. Que la paciente incluso te comenta, te lo dice, claro, mi orina huele, mi orina no es normal, más espumosa de lo normal. Te lo va diciendo fácilmente cuando uno hace un buen interrogatorio. Y en ese rango de frecuencias, porque yo lo tengo muy claro en medicina interna, y la estadística lo dice en adultos no embarazadas. Nunca me había puesto hasta hoy a ocuparme de esto, ¿no? O sea, de 10, usted me dice son 5. En su consulta rango de frecuencia coincide con el rango internacional. Sí, pero sobre todo... Y es la más frecuente. La más frecuente, pero desde el punto de vista también socioeconómico influye mucho. Porque una paciente que tiene sus controles periódicos y óptimos, es muy raro, o sí me hace su infección, pero ya al final, y es controlable. Pero hay pacientes que se descuidan un poco o no tienen esa suerte de controlarse bien. De poder ir bien. Exacto. Hacen esas infecciones a repetición y son esos casos gravísimos que nos llegan a la emergencia obstétrica con esa amenaza de parto pretérmino. Que uno tiene que con inflamación renal que ya llama pielonefritis ahora. Exacto. Y la otra pregunta que nace es, de esas infecciones de orinas, ¿cuántas llegan asintomáticas? O sea, sin tener ningún síntoma. Que tú ves que esa orina es netamente malo, está feo, todo está feo, dice uno, todo está feo. Y usted no siente nada, ¿no? Porque a mí me llega a la mitad. Y yo corroboro, hago los ultrasonidos renales y veo que la pared de la vejiga está mancha de 7 milímetros, que es la medida. Hay una dilatación, o sea, hay retención de orina en el riñón. ¿Con qué frecuencia te llegan sin síntomas, pero con el papel, mire, estoy raspada? Del 17 al 20% de las pacientes. En ustedes menos, o sea, que la mujer, menos mal, avisa, ¿no? Sí. Avisa. Y el síntoma principal que te dice, me arde, me huele o me cambió el color. En síntomas, ¿cuál es el más frecuente? Me arde. Me arde. Es la uretra, abajo. Exactamente. Lo llaman uretritis. Ahí, o la cistitis. La cistitis. La cistitis, ya cuando la paciente me está avisando, ahí ya hay un proceso infeccioso y hay que tratarlo inmediatamente para evitar que posteriormente esa infección... Y empieza a tratar sin cultivo, pero con la casuística de que el más frecuente se llama Juan Iván, Escherichia coli, y que ese antibiótico le puede dar a la mujer embarazada y no va a hacer daño al niño. De una vez. De una vez. Siempre hace con su vitamina C, con su nutrienferantoína, con su ampicilina sulbactano, amoxicilina ácido clavulánico, que son los antibióticos. Lo que dice el librito de clase A. Son clase A, B, C y D. Exactamente. La A que se puede dar y no hay evidencia de daño, la B que se puede dar con algún riesgo, la C que se puede dar en riesgo y la D totalmente como la talidomida o el tanderil, o los inhibidores de IECA de la hipertensión, que no se pueden dar por muchas razones. Recomendaciones. Sabemos que el embarazo en un estado prediabético, prehipertenso, no es para alarmar a nadie, pero que su metabolismo, el uso de la progesterona, que aquí es la mala en la película, es la gobernante del embarazo.
así como sostiene el útero, sostiene el embarazo, también induce problemas. ¿Qué hago yo para evitar que este problema suceda? ¿Qué se puede hacer? O sea, ¿qué harías tú como usted para decirle, no tiene infección de orina, pero mira, tienes más riesgo de esto? Usted se lo advierte, por supuesto, ¿no? Claro. ¿Y qué le dices que debe hacer? ¿Cómo se Fundamental. debe cuidar? ¿Hay que orinar sentada, parada? ¿Cómo se debe limpiar? O sea, ¿cuál es la recomendación más elemental, coloquial, parroquiana, como llamamos en el Zulia, para que esa señora no llegue a un estado de infección de orina severa que puede terminar a corto premio su embarazo? Es fundamental los hábitos de higiene, fundamental. Sobre todo, bueno, en estas zonas que son calientes, la sudoración propia de la región genital. Exacto, tratar de cambiar la ropa por lo menos 1 o 2 veces al día. Los interiores, las pantaletas, pues. Exactamente. Y sobre todo mantenerse muy hidratada. Lavado con agua y jabón neutro. Jabón neutro. ¿Por qué neutro? Para evitar en este cambio Y esos jabones, esos duchas vaginales y eso, no mejora. No es muy recomendable. No es muy recomendable. ¿Por qué? Porque te cambia la calinidad precisamente vaginal y uretral. Entonces, tampoco abusar de ello. El interior debe ser de algún tipo, algodón, seda. Exacto. El algodón, sobre todo, de manera que esté cómoda, no transpire tanto y no colonice estafilococos por mucho tiempo esa ropa húmeda. ¿Y eso de lavarse cada que orina sirve o es mucho? Es importante. Es lo ideal. Es lo ideal. Sobre Usar todo lavarse, papel. más que utilizar papel, porque papel lo que hace es arrastrar, colonizar bacterias que trae o de la región perianal o de la región inguinal. Depende mucho también el hábito de limpieza. O sea, que el orden de frecuencia es aseo diario, lo ideal que se vaya al baño y se haga pupú. Y cuando se hace pupú, cuando se evacúa, ¿hay algún cuidado especial para evitar? Lo mejor sería lavar. Lavar. Porque el papel igualmente, por la proximidad de la región vaginal y uretral, Sí, eso es muy corto. nos puede llevar a colonizar estafilococo o Escherichia coli, que es el más común. Precisamente. Y el marido que no tenga, ¿no? Ahí sí. Muy importante. Con nosotros pelean las mujeres por eso. Usted me dice que se puede, no, para que lo sepa. O sea que, así como tenemos que saber el grupo sanguíneo del marido, que no sea positivo, negativo, ¿no? Negativo. Positivo. Cuando es positivo la mujer y negativo el hombre, exacto. es donde está el problema. Ahí está el problema. Usan las famosas vacunas de Rogan. Exactamente, para Ajá. evitar esa incompatibilidad. Entonces, o sea que cada que la mujer va a consulta, debería llevar una sanduría del marido. ¿Y si lo hacen? Muy raro, Yo creo que no. muy raro, pero uno tiene que sospechar también. Y para eso uno también cubre. Si se infecta seguido, Y uno le da sus recomendaciones también, porque al final y al cabo el hombre como tal debe también mantener una higiene Claro. cuando está con su pareja embarazada, para evitar precisamente recibar esas infecciones que ya no tanto por ella, sino por uno como hombre le puede transmitir a la pareja. y si van los hombres a eso, vuelvo y pregunto, yo insisto mucho porque Cuando uno insiste, yo veo con mucha preocupación que, por ejemplo, las abuelas las llevan las yernas. Yo tengo estadísticas de todo, así como hay meses del año donde la consulta baja, donde aumentan las enfermedades, donde hay más diarrea, donde hay más hepatitis. Yo soy amante de ese tipo de estadísticas, ¿no? Veo que, por ejemplo, las abuelas las llevan en la yerna. ¿Sí? sí, De cada 10 abuelas que yo veo, 7 van con yernas. Parece mentira. está más pendiente. Pues sí. Desde que el marido le queda camellando, trabajando para buscar la papa para esto. Entonces sería lavado después de que se orine, sentarse a orinar desparramada, como se dice, y con tranquilidad o a la carrera. Eso, la velocidad con que se orina tiene que ver con esto. Mucho, porque debe relajar la paciente Dejar caer el rabo, como dicen los muchachos, dejar caer el rabo. Y sobre todo orinar y vaciar bien la vejiga, porque ¿qué pasa? O sea, el pujito final. El pujito final, porque precisamente el limitar la micción o no evacuar totalmente la vejiga, eso también condiciona a que queden orina en la vejiga y haga infecciones urinarias, no tanto por la condición anatómica, sino por la mala manera de orinar, que también influye mucho. Es más, hace reciente leí un artículo publicado en el diario ABC de Madrid, donde especificaba de que hay mujeres que no saben orinar porque están apuradas. Los hombres. Igual. Los hombres debemos orinar sentados, ¿no?
Hay un estudio muy reciente también, igual que se publicó uno la semana pasada, decía muy bueno, este lance donde el orinar de pie induce crecimiento prostático. Eso es otro tema después, vamos a tener. Vamos al corte de la radio para los anunciantes y el colegaje y seguimos con Darío Villafranz, ginecosteta en la ciudad, ubicado en la vigía lunes, martes, miércoles y jueves, y especialista en tauromaquia. Soy un fiel oyente de sus transmisiones, la última vez en San Cristóbal, ¿no? Así es. Bueno, volvemos con el doctor Rubén Darío Villafranz, un invitado de lujo. El doctor Rubén Darío Villafranz, ginecostetra, especialista en obstetricia y ginecología, y aparte de eso, un mentor grande en la radio taurina, ¿no? De años en la locución. ¿Cuántos años, jefe? Tenemos ya 31 años escribiendo de toro, y en la radio ya es... Pero usted tiene la edad mía más o menos, se le cayó la cédula. Yo tengo en la radio 31 años también. Antes de ser futbolista y estudiante. Comenzamos en el 94. ¿Estaba en la universidad cuando eso? ¿O ya habías terminado la carrera? Estaba en la universidad. Qué bien, ¿no? Estaba en la universidad, pero una buena escuela. Comencé a escribir ya yo tenía 12 añitos. 12 años. En frontera. ¿Y de dónde es esa fiebre? Bueno, eso viene de familia, es como que tiene el hobby. Sí, es un gencito ahí que hay. Exacto, hay un gen parrandero, hay un gen estudioso, hay un gen en la casa se habla de toros y de fútbol, entonces pues bueno, uno salió al fútbol, que es Javier, y el otro que... Javier, güey, tú cobrabas unos tiros libres, Javier, impresionante jugador. Hay que meterle a tu jugador de estudiante y de ULA también, el Villafranz. Le decimos el vampiro, así le llamamos nosotros en las transmisiones. Muy bueno, doctor, volviendo al tema que nos ocupa hoy, que de infección en el embarazo, sobre todo enfocada a la orina. Quiero que me haga un resumen sencillo, explícito, pero claro, del por qué se produce, cómo se produce, qué dan y cómo prevenirla y cómo tratarla. Cuando usted me dice que yo estoy de verdaderamente anonadado, aterrado, porque no pensé que el problema era tan grave. Usted me dice que una de 5, no, que es 3 de 5, que no. El 20%, ¿no? Del 17 al 20%. Eso es muy alto. En el embarazo, eso es una epidemia, prácticamente una epidemia. Por eso que hay que controlar y saber descartar esa paciente. ¿Qué hace usted cuando llega la mujer para descartar esa infección? Me hace un resumen aquí en este momento último. Un buen interrogatorio. A su manera, como hace en su consulta. Un buen interrogatorio te da ya casi el 60% del diagnóstico. ¿Por qué? Porque la misma paciente te va diferenciando qué es lo que siente, dónde, más o menos qué es lo que se puede uno ir sacando, y por supuesto, con la paraclínica que tú le vas haciendo y vas llevándole la continuidad del caso, vas descartando. Por supuesto, estar muy atento a que la sintomatología está por encima de la paraclínica. Eso es fundamental. Ya una paciente ya que te diga que te arde la orina, que la ve un poco oscura, que siente molestia en la parte de abajo, ya uno ya tiene que estar pendiente de que hay o un proceso infeccioso urinario o un proceso infeccioso vaginal. Para eso te tiene que cubrirla, no perder esa paciente el momento de la consulta, que ya de por sí es bastante complicado conseguir su cita, su valoración. Sí. Entonces ahí tiene usted que ya tratar a esa paciente. Que la paciente después te llega, te manda a través de otra nueva consulta, otra vez de WhatsApp, su resultado de orina, ya uno ya busca ya de antemano ya tratar el proceso infeccioso que haya o no lo hay. Si no lo hay, perfecto. Control para el próximo mes. Al mes, de nuevo, con su hematología y con su examen de orina. Pero sobre todo es importante llevarle la secuencia. Por supuesto, muy importante las medidas de higiene de la paciente. Antes, durante y después del embarazo. Y las medidas de cómo... Hay una preguntita que se me ocurre. ¿Cuánto dura ese riesgo después de que la mujer sale del embarazo de seguir padeciendo de infección de orina? ¿Dura la progesterona, que es la mamá del diablo aquí? Entonces, ¿dura un tiempo la mujer con ese riesgo de hacer infección de orina recurrentes habiendo salido del embarazo? El periodo del puerperio. Los 40 días. La famosa dieta. Exactamente. Porque precisamente, sea parto o sea cesárea, y la culminación del embarazo, la paciente tiene esos niveles de progesterona que... 40 días, la famosa dieta de las abuelas. Exacto. Que lo cerraban, no al solé, no se bañen, no se bañaban. No. Y coma gallina parejo. O sea, eso dura 40 días, ¿no? Exactamente. Uno tiene que estar pendiente posterior. Igual de todos modos, las pacientes cuando salen, sea parto, sea cesárea, le manda su antibiótico correspondiente para cubrirla de todo
Ya no está el niño, pero queda la persona. Exactamente. Y si la vaca se enferma, el ternero no come leche. Así es. Entonces, hay esa circunstancia de que pacientes que nos hagan infecciones urinarias, hacen fiebres o infecciones urinarias que nos dan esos cuadros febriles, hay que buscar esa causa. Y no hay que descartarla, que es lo más importante. Y por supuesto, como venía comentando, antes, durante y después del embarazo, esas medidas de higiene que son tan importantes en la mujer, porque ya habíamos comentado, doctor, de que la uretra femenina es muy distinta. Es cortica y recta. Exactamente, entonces eso nos va a condicionar a que sea durante el embarazo o fuera del embarazo, esa paciente de gestante o no gestante nos puede hacer esas infecciones que uno tiene que tratar como obstetra, como médico, como, en fin, esa persona de confianza que te llega, esa paciente, y te da la confianza de decirte qué es lo que siente, qué es la sintomatología, y que de alguna otra manera tiene uno que tratarla, captarla y ver desde el punto de vista cuáles son las alternativas que ella puede también acceder. Aparte de eso, nombraste algo, Rubén Darío, sobre la comida, ¿no? Evitar comidas artificiales. Sí, es importante que durante el embarazo los alimentos procesados limitarlos. Aparte de la infección de orina, también dañan al niño. Sí. Los ultraprocesados. Bueno, de hecho hay un artículo muy reciente que leí sobre, estaba en Colombia y me llamó la atención que los licores ahora venden en Colombia en cartón. O es vidrio o es cartón, nada de plástico. De hecho, el agua mineral es muy delgada por el polietileno, porque consiguieron residuos de polietileno en placentas humanas. Es un trabajo muy colombiano. En el Hospital del Valle de Lili, que es uno de los hospitales más grandes de Latinoamérica privado, en la ciudad mía donde es Cali, vamos con frecuencia, bueno, vamos, asistimos a jornadas, porque tengo amigos ahí, compañeros de aquí, hay muchos bulandinos trabajando ahí. La ULA es regado por todos lados, por cierto, cumplimos 434 años, ¿no? De ser azul por dentro de la ULA. Entonces, consiguieron polietileno en la placenta y quitaron los plásticos. O sea que ya de per se, aparte de que la bebida viene en plástico, da residuo de plástico a la placenta. Sí, claro. Y la placenta es un elemento, pero bueno, ese es el sostén de ese embarazo. Ese es el motor. Ahí donde se nutre, ahí donde incluso produce enfermedades como la preeclampsia. Entonces, la placenta es el elemento que mantiene ese bebé en óptimas condiciones para que llegue a su final de embarazo. Hay que tener cuidado con ello. Y también, desde el punto de vista obstétrico, muy pendiente. Su localización, sus características, el control, porque eso es un signo predictor de que algo puede estar ocurriendo desde el punto de vista bien o mal para ese embarazo. Pero, te digo, doctor, es general lo que uno tiene que evaluar, no solamente esa infección urinaria. Sí. Una paciente embarazada no es solamente esa infección urinaria, también hay que tener en consideración cuántos embarazos ha tenido, cómo los ha tenido, eso iba. La alimentación, la zona donde incluso reside, es fundamental. El número de embarazos, entre más infección o menos infección. Depende. Ya el hecho que haya tenido una en el primer embarazo quiere decir que la va a seguir haciendo o no. No necesariamente, pero sí cómo se ha atendido ese embarazo, porque partos mal atendidos dejan secuelas y esas secuelas nos pueden después generar problemas a nivel de prolapso o lesiones a nivel del canal vaginal que nos puede dar consecuencias. A eso voy. Consecuencias, o sea, que la anatomía posterior a una mala práctica en la atención del parto daña la anatomía de ahí. Me han llegado pacientes incluso con episiotomías mal producidas. ¿Episiotomía qué es? La incisión para que el niño salga, exacto, ¿no? Para ayudar a que no se desgarre. Bueno, precisamente esa episiotomía que no se han resuelto bien desde el punto de vista quirúrgico posterior al parto, pues han dejado lesiones a nivel de la vulva que predisponen a infecciones o vaginales o urinarias recurrentes. Eso hay que tener en consideración también. Por eso la atención o la consulta obstétrica, y sobre todo las primeras, es muy importante. Sí, un buen interrogatorio. Se me ocurre, Rubén Darío, una pregunta en el trayecto de lo que tú nos pones. ¿Se ve más infección por el embarazo como tal o por contaminación? Por ejemplo, el esposo de que no se lave. ¿Cuál es más frecuente? ¿O van ahí? No, durante el embarazo. Durante el embarazo, porque ya es que me llama mucho la atención. Un estado preinfeccioso urinario. Sí.
pero también es precontaminante por todos los cambios que usted argumenta. Exactamente, ahí es donde iba. Regularmente, pues las infecciones urinarias vienen siendo más bien consecuencia oportunista de la inmunosupresión del embarazo. Pero una mujer normal, con su vida sexual tranquila, tiene sus mecanismos de defensa. Ahora, si hace esa infección urinaria es porque hay otros elementos que están interviniendo ahí, sea su pareja, sean infecciones. Pero obligatoriamente hay que revisar la pareja, sí, hacer un examen de orina. Y si hay que descartarla. No hay reticencia del hombre a llevar ese examen de orina, porque aquí somos una sociedad, bueno, dicen los del primer mundo que somos del tercero. Yo creo que vamos como en el 10º ya. Y el rancho ardiendo. Si hay receptividad a la pareja, usted habla con la pareja, mire, tráigame la orina. Sí, se puede. Porque se arman líos a veces, ¿no? Pero uno cumple con el deber, la obligación. Exacto. Es una obligación. Además, ¿no? un examencito de orina que uno, de alguna otra manera, lo pide. Ahora, es importante hablar con la paciente también, las medidas de higiene de la pareja. Si hay alguna infección o proceso, también mandarle su tratamiento, sea antimicótico. A la pareja, a los dos. A la pareja, porque así no vaya él. Así no vaya él, porque de alguna otra manera eso me puede proteger a mí de que esa paciente no vuelva por esa misma causa infecciosa. Entonces hay que aprovechar la circunstancia de que la paciente con un buen interrogatorio, ¿qué es lo que te está diciendo a ti? ¿Cómo es ese encuentro de íntimos con esa pareja para que descartar de que esa puede ser la causa también de esos procesos urinarios? Se trata la pareja, no se cura la infección, hacemos el cultivo, ¿no? Porque pasa muchas veces que hay resistencia. Sí. Los antibióticos, usted me dijo que hay los que están prohibidos, hay un librito para eso que el médico se lo dice. Toda caja dice, evitar durante el embarazo la lactancia, yo le explico. Pero la sultamicilina, ¿qué es? Es un antibiótico de la amoxicilina, dice en la cajita, pero hay que darlo, porque no darlo es correr. A que esa paciente me haga, ya no sería una bacteriuria, sino una cistitis. Y si esa cistitis no se trata, una pielonefritis. Y un aborto o un parto a pretérmino, exacto, que se arma un desastre. Exacto, en pocas palabras, y sería un descuido y una mala atención obstétrica que esa paciente haya pasado y no se haya... La receptividad de la paciente obstétrica al examen de orina por control es buena. Sí. Te lo llevan siempre. Sí. Y sobre todo no sobrecargar tampoco de exámenes. Eso es. Porque, o sea, tú ya sabes que lo más frecuente es la infección de orina, no le va a pedir un BRL, exacto, que ya lo mensual. hizo, o una prueba de SIDA que ya la hizo, exacto, a no ser que esté por ahí para allá, para acá brincando. Exacto. Todo eso se interroga. Yo regularmente en mi consulta yo siempre pido una hematología y un examen de orina mensual. Claro, por supuesto que ya esa paciente me ha llevado previamente su serología. La base lógica del perfil 21. Exacto. Me voy a jurar que cuento los exámenes. Perfil 20. Voy a contarlo, hoy los cuento, querido. Pero eso es importante porque uno le lleva el control a esa paciente y uno va mensualmente tratando a la paciente. Si hay el proceso infeccioso urinario, uno lo ataca de una vez. Ahora, Rubén Darío, y aparte el antibiótico, hablar con ella de que se cuide lo general, lo que el pueblo mismo debe hacer. ¿Cuántas veces debe orinar al día? Si orinar muchas veces al día baja la infección de orina. Si lavarse, ¿cómo es el cuento ahí para decirle haga sentadita, no me orine parada? Si va en el viaje, trate de orinar en cuclillas o en un pote. ¿Eso sirve de algo? ¿Y cómo se explica eso? Lo más fisiológicamente posible. ¿Cómo así? Sentada, relajada, vaciando su vejiga como tiene que ser. ¿Por qué? Porque también está esa circunstancia de que por el apuro, por espera que ya voy. Y el marido apura que no le da la buceta. Termina de miccionar normal esa paciente. Queda orina. O, por supuesto, esas ganas de orinar que se acumulan durante un día, que no puede ir al baño, que no tiene dónde ir, y aguantan más de la cuenta y hacen esos procesos infecciosos también urinarios. La vejiga de la mujer embarazada es muy distinta a la que no está embarazada. Y si aparte de eso tenemos de que hay procesos infecciosos oportunistas o recurrentes, oportunistas, entonces estamos dando un caldo de cultivo a que esa paciente se nos enferme por eso precisamente, por esa mala o ese desconocimiento de que... Y eso se le insiste cada que, mamita, ponga cuidado, haga esto. Y la receptividad es buena. Y las veces que vaya... El paciente cuando se le explica bien y no se le regaña es bueno. Claro. Ahora, si uno va con una cara de 4 letras a decirle, mire, ¿qué le pasó a usted? Ese paciente se le va a retirar. Uno tiene que tener mucha empatía con el paciente. De verdad es fundamental. Y a saber hablar. Y resolver un problema. No, yo le digo
que uno va al médico o va donde el zapatero a que le cose un zapato, no es que le hagan un roto. Exacto. O sea, saber hablar y corregir. Sí ha mejorado, ha bajado con la tecnología, con la hablada con el paciente, la disminución de los casos de infección de orina y las complicaciones en esta época. Cuando o por el contrario, ha aumentado. No, cuando o por la crisis económica han aumentado. Eso quiero ser claro en eso. Cuando hay una consulta prenatal en buenas condiciones, cuando uno habla con la paciente y sabe en realidad qué exámenes solicitarle y instruirla en ese momento, en ese periodo que está viviendo, es muy difícil de que esa paciente nos haga lo más grave que puede ser una pielonefritis, porque las bacterias van a estar ahí, las va a hacer, pero si uno habla con la paciente, ellas hacen el esfuerzo, insisten en hacer por lo menos su hematología y su examen de orina, y eso es muy importante porque al final de cuentas eso me va a dar un pronóstico de que ese embarazo llegue a las 38 semanas, a las 40 semanas, bien tratada, con su maduración pulmonar cumplida, para que ese bebé ya con su maduración ya cumplida y todos los requisitos que se le ha solicitado durante esas semanas de embarazo, llega a feliz término. Pero lo más importante es también saber interrogar, saber hablar con la paciente y sobre todo aprovechar ese momento tan importante, porque la paciente te llega es porque precisamente va por una necesidad. Como independientemente que quede claro, tenga o no tenga síntomas, la primera causa es la infección de orina de complicación del embarazo y la mitad no siente nada. No, porque al final de cuentas no va a tener ninguna sintomatología. Pero está el problema ahí. Pero está la infección está ahí. No está manifiesta. ¿Con qué frecuencia se complica la infección no tratada? ¿Siempre se complica o el cuerpo de por sí responde a pesar de un estado de inmunidad bajito, que me has argumentado? Sí, si no se trata, se complica. Del 3 al 5% de esas pacientes se complican. ¿Y cuál es la mayor complicación? Las pielonefritis. Y dentro del embarazo que pierde el bebé. Sería lo más extremo, pero una pielonefritis, por ejemplo, siempre es una complicación. No, es una complicación. Exacto, porque te da un pero a nivel obstétrico, si yo no trato esa infección, me da la... No, pero es un cuadro aparatosísimo. Sí, claro. Aparatosísimo. Porque piel o riñón, nefritis y inflamación del riñón. Nos da complicaciones como corionitis, RPM. A eso voy. Entonces, o sea, ¿qué produce el riñón enfermo en el útero? En ese efecto, a eso voy para terminar ya el programa. Sí, claro, esas dos complicaciones que serían gravísimas. Una, la corionitis, que es ese proceso infeccioso de la placenta. Se pudre, se daña. Hay un proceso donde esa bacteria ha colonizado lo que es útero, placenta, y nos puede dar esa sepsis. Y eso sí es otra cosa. Ahí ya se compromete la vida del bebé, la vida de la mamá. Pero es menos o sea, es poco frecuente por la atención médica. Exactamente, cuando llega ahí es porque... Los controles deben ser... Yo siempre me pregunto lo mismo, ¿cada cuánto un control ideal para una mujer embarazada? Mensual, cada 4 semanas. Mensual. Con su examencito de orina, y con su hematología y su eco para ver cómo va el muchacho. Claro, porque usted lo va viendo la evolución, tanto del peso, la formación. O sea, que ya metemos dentro del mismo paquete el eco obstétrico, tenemos que revisar la vía urinaria. Por supuesto. Eso es bajando un poquito el traductor, o no se cobra por eso, revisando la vejiga urinaria, el grosor de ella, y si hay sedimento o no. Bueno, doctor, ha sido un placer. Tenerlo aquí, y estamos comprometidos para una parte. El placer ha sido mío, compartir aquí en este ambiente tan bonito y sobre todo... Sí, a la nona, la señora Urdaneta, Joana Urdaneta, muy buen sitio, hermoso sitio. Nos conseguimos después. Claro, placer y gracias por asistir. Igualmente, Walter. Bueno, señores, estamos a la orden, siempre el doctor Clinical Vigía, de lunes a jueves, con Darío Villafranz, comentarista taurino y especialista en ginecología, número telefónico 0414-744-8353. De todas maneras, la guía médica que la consigue en cualquier farmacia, en cualquier clínica, en la secretaria, ahí está su información para cualquier servicio. Y en el Instagram, en Instagram también. @Rubén Villafranz. Ahí salen toros o sale también información médica. No, información médica. Bueno, un abrazo y nos conseguimos la próxima vez. Muchas gracias a la audiencia, al sitio, a la panadería, muy bonito, hermoso, placentero, buen aire acondicionado, buenos televisores, un sonido agradable, y a Lenín, el productor. Nos despedimos hasta la próxima visita, que va a ser la parte metabólica del doctor Villafranz de la mujer embarazada.